Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información importante en este momento. Regresan oficialmente las órdenes de quedarse en casa y el miedo de las restricciones nuevamente por la pandemia se apodera de todas las personas. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en el mundo con la pandemia del coronavirus que muchas personas pensaban que ya era parte de la historia. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, el día de hoy les traigo una noticia que ha sorprendido a muchas personas. Millones de personas alrededor del mundo pensaban que ya la pandemia del coronavirus no existía, que ya era parte del pasado, dejaron de tomar las medidas de precaución, dejaron de usar las máscaras, muchos de ellos inclusive no han querido ir a vacunarse. Y ahora les cuento que los residentes de Sydney, también su estado natal de Nueva Gales del Sur en Australia, enfrentarán multas de hasta $3.700 por violar las nuevas órdenes de quedarse en casa que oficialmente fueron impuestas a partir del día de hoy sábado, luego de un número récord de infecciones que se han presentado diariamente a raíz de la pandemia del coronavirus en toda esta área. Por supuesto, muchos australianos hicieron como están haciendo la mayoría de las personas en el mundo, relajando las medidas de prevención. Pensaban que ya con la vacuna y simplemente no tener que usar las máscaras no iban a tener ningún problema. Y ahora resulta que en Australia ya oficialmente comienzan las órdenes de quedarse en casa porque los sistemas de salud de este país lamentablemente se están viendo colapsados nuevamente por este récord de incremento en los casos de coronavirus en ese país de Australia. Esto es un reflejo de lo que pudiera pasar, amigos que me escuchan en este momento, para todos los Estados Unidos. Recordemos que en nuestro país hay una gran discusión sobre el uso de las máscaras, el uso de las medidas de prevención. Muchas personas ni siquiera han querido ir a vacunarse, lo que lamentablemente agrava la situación que está ocurriendo también en nuestro país y órdenes de quedarse en casa pudieran incluso estar llegando en un futuro cercano nuevamente a los Estados Unidos. La premier de Nueva Gales, es decir, la persona que actúa como la alcaldesa de esta ciudad, Gladys Berejiklian, dijo en una conferencia de prensa que las multas por el incumplimiento de las órdenes de quedarse en casa habían aumentado de $1,000 australianos a unos $5,000 australianos, según importantes medios de comunicación, lo que alrededor son unos $3.700 americanos para las personas que violen estas órdenes de quedarse en casa y decidan salir sin una justificación importante que por supuesto permita que estas personas se encuentren en la calle. Todo esto se pudo haber prevenido, en mi opinión. Yo siempre lo digo en cada uno de mis videos. Yo no le recomiendo a las personas vacunarse o no vacunarse. Esta es una decisión personal que todas las personas tienen que tomar, pero tenemos que pensar en la gente que está alrededor de nosotros. Tenemos que continuar tomando las medidas de precaución. Yo personalmente sí creo en la vacuna, yo personalmente me vacuné. Yo quisiera que la mayor parte de las personas que me escuchan continuaran tomando sus medidas de precaución pensando en los más vulnerables y yo estoy muy seguro que ninguno de ustedes quiere regresar a esa época donde se decretan las órdenes de quedarse en casa y todos tenemos que estar confinados en nuestros hogares. Si bien las autoridades locales habían estado considerando aliviar algunas restricciones para cuando el cierre de 9 semanas, en la ciudad de Sydney estaba programado para finalizar el 28 de agosto. Es probable que los límites a las actividades continúen en este momento y la señora Berejiklian dijo el día sábado que septiembre y octubre van a ser muy difíciles
para la situación de ese país y especialmente para la situación de esta zona Nueva Gales del Sur en el estado de Australia, justamente en el país de Australia, donde están viendo este grave incremento de los casos del coronavirus que ha obligado a las autoridades a imponer nuevas restricciones a la población. Esto es literalmente una guerra y sabemos que hemos estado en una guerra durante algún tiempo, pero nunca hasta este punto, así lo señaló a un importante medio de comunicación. El día sábado, Nueva Gales del Sur registró 466 casos de COVID-19 recién confirmados, superando el récord anterior de 390 establecido justamente el día antes. Pero fíjense lo importante de estos números. La situación está, amigos, saliéndose un poco de control, los números están aumentando y se están viendo incrementos mucho más considerables que el año pasado cuando nos encontrábamos en la situación más fea y más álgida de la pandemia. Por eso es importante continuar con las medidas. Pensemos en los niños que aún no se pueden vacunar, las personas que son más vulnerables en este momento en el país pudieran sufrir las consecuencias de la irresponsabilidad de muchos de nosotros que simplemente decidimos no tomar las medidas de precaución adecuadas. Tenemos que aceptar que esta es la peor situación en la que ha estado Nueva Gales del Sur desde el primer día de esta pandemia, así lo dijo la señora Berejiklian. Y lamentablemente por eso también es la peor situación en la que ha estado Australia en toda la historia de esta pandemia desde que comenzó aproximadamente hace 1 año y medio a azotar a la mayoría de países del mundo. Y recuerden, amigos, que siempre lo que pasa en Estados Unidos es un reflejo de lo que ha pasado en los demás países. Comenzó en China, después se trasladó a Europa, después llegó a los Estados Unidos. Cuando empezó la segunda ola fue prácticamente de la misma situación. Tenemos que pensar que esto puede llegar a nuestro país. Por eso yo quiero insistirle a todas las personas que me escuchan, escuchemos las guías del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de nuestro país y tratemos de seguirlas. Importantes medios de comunicación informaron que se impondría una nueva multa de $2,210 americanos, es decir, $3,000 australianos, a las personas que ingresen a áreas rurales del estado sin un permiso oficial, con órdenes de quedarse en casa ahora emitidas para regiones que no estaban previamente incluidas en todos estos encierros. Por supuesto, el gobierno australiano está tratando de limitar el traspaso y el contagio de estas personas para tratar de controlar este incremento en los casos que han estado viendo durante las últimas semanas. Los recientes bloqueos en Sydney y también en Nueva Gales del Sur han provocado una ola de reacciones violentas con miles de personas participando en protestas a finales del mes pasado para rechazar estas restricciones. Ahora, el problema también de estas protestas es que justamente se convierten en un caldo de cultivo para seguir propagando este virus. Ya lo vivimos en Estados Unidos el año pasado cuando las protestas se apoderaron de nuestro país. Muchas ciudades en los Estados Unidos las personas salieron a protestar y esto sirvió también para continuar con este contagio que las autoridades están tratando de poder prevenir para tratar de controlar la situación de la pandemia en este momento. Estallaron algunos enfrentamientos violentos entre manifestantes y la policía cuando las autoridades intentaron sofocar las manifestaciones para evitar nuevos brotes del COVID-19. La señora Berejiklian dijo en ese momento que estaba disgustada porque las protestas contra el bloqueo y también agregó que esperaba que no fueran un revés para el Estado en su intento de prevenir nuevos brotes del virus, lo que les he dicho anteriormente, que todas estas protestas sirven de incentivo para que se siga propagando el virus alrededor de todo este país. Amigos, información importante, las órdenes de quedarse en casa pudieran regresar en cualquier momento a los Estados Unidos. Recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados.
Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.